Derivadas en determinados puntos, ¿sí? La derivada aquí, ¿qué significa esto? La segunda derivada de 2 en 2 exactamente, ¿cuánto vale? Es lo que nos piden acá. ¿Qué significa esto? Segunda derivada. Entonces, me toca derivar dos veces. Voy a derivar la primera vez. ¿Cuál es la derivada de esto? Bajo el 2, 8x menos 6. Derivada de menos 7, 0. Derivo por segunda vez. ¿Qué derivo? Pues la primera derivada, ¿no? Al derivar la primera derivada me queda la segunda derivada. ¿Cuál es la derivada de 8x menos 6? 8 de 8 y de 6, 0. Ahora, donde está x, reemplazo por 2. Esto significa que donde esté x, reemplazo por 2. Como no hay x, el 8 me quedó solo, la respuesta es 8. Si me hubiera quedado 8x, sería 8 por 2, 16. Pero como no quedó x, entonces ¿cuál es la respuesta? 8. Segundo, acá me piden f segunda de 1. Entonces, voy a derivar dos veces también. Comencemos con la primera. F' de x. La primera derivada. Bajo el 3. Menos 3 por 3. Menos 9. X. Le resto 1. Menos 4. La derivada de menos 3x da menos 3. Y la derivada de 1, 0. Derivo por segunda vez. Bajo el menos 4. Menos con menos da más. 4 por 9. 36x. Le resto 1. Menos 4 menos 1 da menos 5. La derivada de menos 3, 0. Ahora sí, f segunda de 1. Donde está x coloco 1. 36. Esto lo bajo para que me quede positivo. Potenciación. ¿Sí? Al bajar este x a la menos 5 queda x a la 5. Y reemplazo. Donde está x coloco 1. 1 elevado a la 5. 1 elevado a cualquier potencia me da 1. ¿Cierto? 1 por 1 por 1 por 1 por 1 me da 1. 36 dividido 1. 36 es la respuesta de ahí. Tercero, acá, derivada de un producto. Derivada de un producto. La derivada del primero. ¿Cuál es la derivada del primero? Me están pidiendo acá f segunda de 3. Aquí voy a derivar por primera vez. La derivada del primero. 2 por 2, 4x. Le resto 1. Derivada de 3, 0. Por el segundo término sin derivar. Cuando es un producto va más. Ahora es lo contrario. ¿Cuál es la derivada de este? 4. Porque la derivada de 8 es 0. Ese 4 multiplica al primero sin derivar. Listo. Acá. Distributiva, 4x por 4x, 16x a la 2, menos 4x por 8, 32x, más el distributivo aquí también, el 4 multiplica lo que esté dentro del paréntesis, 4 por 2, 8x a la 2, menos, más con menos da menos, 4 por 3, 12. Términos semejantes, x a la 2 con x a la 2, 16 más 8. 24x a la 2, ¿no? Si sumo x a la 2 con x a la 2, me tiene que dar x a la 2. Menos 32x menos 12. ¿Sí? Menos 12. X no hay más y el número está solito allá. Ahora, segunda derivada. Segunda derivada. Bajo el 2. 2 por 24. 48. X le resto 1. 48x a la 1. Queda así. Menos derivada de 32x, cuando está la x sola queda el número. Y derivada de menos 12, 0. Reemplazo, me están pidiendo f segunda de 3. F segunda de 3. Donde está x coloco 3. 48 multiplicado por 3 porque x me vale 3, vean. Menos 32. Y eso me da 3 por 8, 24. 3 por 4, 12 y 2, 14. Menos 32. Y eso da 1, 1,
2 acá, perdón. Da 112. 112 es la respuesta. F segunda de 3 de esta función es 112. Acá me piden hallar f de 1. F', perdón. O sea, una sola derivada y reemplazarla por 1. Es un cociente. No se les olvide. Un cociente. Dejémoslo acá. F' de 1. Una sola derivada. Un cociente, ¿cómo se deriva? La derivada es de arriba, obligatoriamente acá. 2 por 6, 12x. Le resto 1, queda 12x a la 1. Derivada de 1, 0. Este 12x multiplica el de abajo sin derivar. Menos, cuando es un cociente es menos. Ahora es lo contrario. Derivada del de abajo. 1, derivada de x es 1. Porque derivada de 4 es 0. 1 multiplica el de arriba sin derivar. Todo sobre el denominador al cuadrado. Distributiva. 12x por x. 12x a la 2. No vean. 12x por x. X a la 1 por x a la 1. X a la 2. 12x por 4. 48x. Menos 1 por 6x a la 2. Queda 6x a la 2. ¿Sí? Menos con el 6 que está positivo da negativo. Y menos con más da menos. 1 por 1, 1. Este menos 1, ¿qué es lo que hizo? Le cambió el signo a lo del paréntesis. Dividido x más 4 todo al cuadrado, ¿no? F' de x es igual. Términos semejantes. 12x a la 2 le quito 6x a la 2. Me queda 6x a la 2. Más 48x que está solo, menos 1. Y acá x más 4 al cuadrado. Reemplazamos. ¿Cuánto vale x? 1, dijimos 1. 1 a la 2 da 1. 1 por 6, 6. 48 por 1 da 48. Menos 1. Este como no tiene x queda el menos 1. Y acá 1 más 4, 5. Está elevado a la 2. 5 por 5, 25. El resultado final, 48 más 6, 54. Le quito 1. 53 sobre 25. Ese es el resultado final. Y por último vamos a hacer uno que tenga raíz. Uno que tenga raíz. F de x igual a raíz de 2x más 3. Hallar f' de 2. Hallar f' de 2. Entonces, derivemos. Como es una raíz cuadrada, yo ya les había explicado. Abajo, ¿qué queda? Un 2 con la misma raíz, exactamente lo mismo. Y arriba, la derivada interna, lo que está por dentro de la raíz. Derivada de 2x, 2. Derivada de 3, 0. O sea que es 2. Se va el 2 con el 2 y me queda, como no queda nada arriba, 1 sobre raíz de 2x más 3. Ahora sí reemplazo. F' de 2. Donde está x coloco 2. 1. No tiene x, queda así. 2 por 2, 4. 4 más 3, 7. 1 sobre raíz de 7 es la respuesta. Pero como no se acepta una raíz abajo, racionalizo, ¿no? Multiplico por raíz de 7 arriba y raíz de 7 abajo. Tienen que enseñarse a eso, a racionalizar. Raíz por raíz, 1 por raíz de 7. Esta es la respuesta. Así es la actividad. Gracias.